Hola chicos, bueno, vamos a ver el trabajo práctico número 10, donde trataremos los temas de pulso arterial y presión arterial. Comenzaremos con el pulso. El pulso arterial es una sensación de expansión experimentada periódicamente cuando comprimimos con los pulpejos de los dedos una arteria superficial contra un plano. Esto se da debido a la llegada al dedo de una onda de presión que está determinada por la expulsión de sangre durante la sístole ventricular y se propaga a lo largo de todo el árbol arterial. El pulso normal se palpa como una onda cuya fase ascendente es más rápida y la descendente es más suave. Normalmente tiene una amplitud que permite palparlo fácilmente y una ritmicidad regular. Ahora vamos a ver esos términos. Se puede palpar en diferentes zonas, ¿sí?, del cuerpo, donde la más común es la radial, la operal. También tenemos carotidio, braquial, femoral, popliteo, el pulsopedio o el tibial posterior, donde también entonces podemos sentir o palpar el pulso. Con respecto a la amplitud, está dado por el grado de distensión de la pared arterial en cada onda pulsátil. Si observamos el gráfico, nosotros lo reflejamos en la altura de la onda, donde tenemos diferentes tipos de amplitudes. Por ejemplo, el Magnus, que es el de mayor amplitud, que esto lo podemos encontrar en estados hiperdinámicos, por ejemplo, embarazo, anemias, estados febriles, etc. El pulso normal sería una onda mediana, ¿no?, de amplitud, y esta es mucho más alta. También tenemos el que se denomina parvus, que es pequeño, ¿sí?, que se encuentra, por ejemplo, en una disminución de la volemia, por ejemplo, una hemorragia, una deshidratación, una hipotensión también, y surge el pulso denominado filiforme, que aparte de tener poca amplitud, es un pulso rápido y débil, donde lo podemos observar en estados de shock y también previo a la muerte. Con respecto a la igualdad, es que todas las ondas tengan la misma amplitud. Entonces, eso sería lo normal. Entonces hay desigualdades donde hay diferentes tipos de amplitudes en las ondas, por ejemplo en las arritmias, ¿sí?, o en una arritmia respiratoria. Ahí surge lo que se denomina un pulso paradójico, ¿sí?, o pseudo paradójico, donde hay variaciones justamente de esta amplitud y de causa respiratoria. Por ejemplo, el pulso denominado de Kussmaul, que se da por compresión de la vena cava por derrame pericárdico o adherencias pericárdicas, y vemos entonces donde tenemos la expiración una amplitud mayor y en la inspiración una amplitud menor. Eso sería el pulso paradójico. También tenemos el dinámico, ¿sí?, que se da en la inspiración profunda, especialmente en tipo costal superior, y este se considera pseudo paradójico. Y el de Beckenbach, que es por compresión de la arteria subclavia, ¿sí?, que este también es paradójico. Con respecto el pulso alternante, es justamente donde se ve uno de mayor amplitud, uno de menor amplitud, uno de mayor, uno de menor. Ahí fíjense el gráfico, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en cuadros de insuficiencia cardíaca avanzada. Aparece este pulso alternante. Con respecto a la forma de onda, tenemos el concepto de celeridad, que es la velocidad de ascenso de la onda pulsátil. Entonces tenemos el pulso denominado Celer, ¿sí?, o saltón, que es un pulso que tiene un ascenso rápido y un pulso amplio. También aparece el pulso que también se encuentra con el nombre de martillo de agua, ¿sí?, que
por ejemplo, en las insuficiencias de la válvula aórtica, es amplio, de ascenso y descenso rápido y de una magnitud importante. El saltón, como les dije, entonces fíjense, la onda de percusión es súbita y vertical. Eso con respecto a la forma de onda. También tenemos el pulso que lo denominamos tardus, que es de ascenso lento, ¿sí? Y fíjense que es también el pulso parvus, que es pequeño y de ascenso lento. Entonces ese, por ejemplo, se presenta en una estenosis aórtica. También tenemos lo que se denomina dicrotismo, que sería la exageración de la onda dícrota fisiológica, ¿sí? Esa onda que se ve que está como bifurcada o partida, entonces hay una exageración de eso, que se puede dar en hipotensión arterial con hipotonía vascular, o en estados febriles prolongados, o en hemorragias agudas e intensas. Con respecto a la regularidad, dijimos que el pulso tiene que ser regular, ¿sí? Esto va a depender del ritmo cardíaco. Entonces en el gráfico vemos que las pausas diastólicas, ¿sí?, tienen que tener la misma duración. Entonces va a haber una misma distancia entre onda y onda. Eso es que sea regular. Pero tenemos pulsos irregulares, ¿sí?, que esas pausas diastólicas tienen diferente duración. Esto puede deberse a presencia de extrasístoles, que son latidos que se producen en distintos momentos del ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces pueden generar una variedad de arritmias, y ahí aparece el pulso bigeminado, que es justamente el que vemos que se producen en distintos momentos. Con respecto a la rigidez y la dureza, va a depender esto de la presión sanguínea y estado de la pared arterial. La tensión va relacionada al valor de presión y la rigidez o dureza a la pared arterial, ¿no? Un individuo sano, joven, si nosotros palpamos, ¿sí?, no se puede delimitar esa arteria. Pero en los ancianos, ¿sí?, está como más endurecida y ahí sí podemos delimitar. O en procesos ateroscleróticos, ¿sí?, se forma la placa de ateroma y se pone la arteria más dura. A veces lo pueden encontrar como cuerdas de guitarra, se describe, porque se delimita bien. Con respecto a la frecuencia, bueno, justamente sería el número, ¿no?, de latidos por minuto. Entonces la frecuencia normal tenemos en un adulto de 60 a 100 latidos por minuto, en un niño de 80 a 120 y en un recién nacido de 100 a 150 latidos por minuto. Nosotros denominamos entonces una taquifigmia cuando hay un aumento de la frecuencia, ¿sí?, por ejemplo en una taquicardia. Y tenemos la bradifigmia, que es entonces la disminución de la frecuencia de pulso. Sería un pulso lento que puede deberse a una bradicardia, ¿sí?, extrasístole, fibrilación auricular. Entonces esas son los términos que se utilizan cuando hay esa diferencia en la cantidad, ¿no?, de latidos por minuto. Para medir el pulso, ¿sí? Bueno, perdón, antes vamos a hablar de la simetría o sincronicidad, que bueno, que ¿qué significa esto? Que simetría, que tiene que ser igual en los dos brazos, ¿sí? Tiene que ser sincrónico o simétrico. Hay pulsos que son asincrónicos, ¿sí? Entonces pueden ser que haya variación en la amplitud, en la tensión, en el tiempo, que puede darse por una alteración arterial, un aneurisma del tronco brachiocefálico,
de la aorta antes del nacimiento de la subclavia izquierda, etc. ¿Sí? Y también puede haber unas diferencias en amplitud y tensión, pero sincrónico, que puede ser por anomalías de una radial, ¿sí? O procesos obstructivos de las arterias de un brazo. Entonces, acuérdense, tiene que ser simétrico. Entonces, les decía, para medir el pulso, nosotros vamos a tomar al paciente, ¿sí? Se le coloca el borde antecubital del antebrazo sobre un plano fijo, se toma la muñeca con el dedo pulgar y se recomienda utilizar 3 dedos, ¿sí? Con el pupejo de 3 dedos vamos a palpar la arteria en el canal radial. Determinamos entonces la frecuencia, contamos las pulsaciones en 1 minuto y se repite, ¿sí? Para ver que sea simétrico. Con respecto a la medición de la presión arterial, esto les digo porque ya les voy a mostrar los cuadritos que hacemos en el práctico, ¿no? Bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, ¿sí? Esa presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte oxígeno y los nutrientes a todos los órganos, ¿no? Esta varía, ¿sí? A lo largo del ciclo cardíaco, donde el máximo valor se alcanza durante el periodo de expulsión sistólica, que nosotros lo denominamos entonces presión arterial sistólica o PAS, ¿sí? Y el mínimo al final del periodo de diástole, que la denominamos presión arterial diastólica o sería la mínima, ¿no? La presión arterial es aproximadamente, se considera los valores de referencia, ¿no? Menor a 120 milímetros de mercurio para la sistólica y 80 milímetros de mercurio para la diastólica. Como les dije, esto varía, no solo de persona a persona, sino durante el día, ¿no? Tenemos una presión que se denomina presión de pulso, ¿sí? Que es la presión diferencial. Sería la diferencia numérica entre la presión sistólica y diastólica, la cual es una variable que está asociada a la presión arterial, ¿sí? Es una de las expresiones del componente pulsátil, depende del volumen de sangre que bombea el corazón con cada latido, así como también de la elasticidad del árbol arteriolar. Esta presión de pulso aumenta, ¿sí? A medida que aumenta la rigidez de las arterias. Entonces, como dijimos hace un ratito, lo que ocurre fisiológicamente con el envejecimiento. Entonces hay diferentes estudios donde demuestran que la presión de pulso a partir de los 60 años está relacionada entonces con la progresiva rigidez del sistema arterial, por lo tanto se toma entonces como valor óptimo, ¿sí? Inferior a 50 o 60 milímetros de mercurio. Entonces nos sirve a nosotros como un marcador, digamos, de riesgo vascular, ¿sí? Menor a 40 habría riesgo coronario y mayor a 60 un endurecimiento. Bueno, es lo que le estaba diciendo recién. Tenemos otro concepto que es la presión arterial media funcional, ¿sí? La presión arterial, esta media funcional, es difícil de determinar correctamente debido a la distinta duración de los periodos de sístole y de diástole, y también que su valor no es la media aritmética, digamos, no es la presión arterial media, sino estamos hablando de la media funcional, que esto es útil para determinar el grado de irrigación o la perfusión, ¿sí? Puede estimarse entonces, se puede calcular a través de la fórmula, 1/3 de la sistólica más 2/3 de la diastólica, o podemos calcular como la diastólica más 1/3 de la presión de pulso, ¿sí? Entonces nos da a nosotros
esa idea del grado de irrigación. Por ejemplo, en un individuo que tomemos los valores de referencia, que tenga 120, 80 milímetros de mercurio como sistólica y diastólica, entonces si hacemos la media sería 100 milímetros de mercurio, y si calculamos la presión arterial media funcional sería de 93 milímetros de mercurio. Entonces tomamos ese valor como valor de referencia, entonces nos da ese grado de perfusión o irrigación que dije. Entonces hasta 120 sería bueno, pero más ya comenzaría a haber ruptura de los vasos, y valores de menores a 60 milímetros de mercurio, básicamente lo que podemos interpretar es que no llega sangre, por eso no llegaría oxígeno, ¿no? Por eso decimos ese grado de irrigación o perfusión. Vamos a ver los métodos para medir la presión arterial, ¿sí? Donde hay diferentes métodos que podemos dividir en directos e indirectos. El método directo consiste en la inserción de una cánula en la aorta a través de la arteria femoral, lo cual no es para nada práctico, ¿sí? Menos para pacientes ambulatorios, y es un método invasivo. Entonces, por eso tenemos métodos indirectos, por ejemplo, el palpatorio, el auscultatorio, el oscilatorio y los digitales de hoy en día. Entonces, el que tomamos como referencia, digamos, el auscultatorio, ¿sí? Pero les voy a describir también un poco el palpatorio para que sepan cómo es, ¿no? El primero, bueno, el que usamos, el instrumento que usamos para esto, ¿sí? Es el esfigmomanómetro, que el fundamento se basa en equilibrar con presión de aire la presión sanguínea, y se estima, ¿sí? Con una columna de mercurio, si es un esfigmomanómetro de mercurio, y si no, con lo que se conoce como manómetro aneroide, ¿sí? Que también está calibrado previamente, y básicamente se basa en los hallazgos de Korotkov, donde los ruidos producidos sobre la arteria cuando se desinfla el manguito representa justamente la sistólica, y en la práctica nosotros consideramos el primer ruido, que sería la fase 1 de Korotkov, se considera como la presión arterial sistólica, y la desaparición de los ruidos, la fase 5, se utiliza para la diastólica. Entonces, vamos a ver las condiciones, ¿sí? Del paciente para esto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque si no también va a variar cuando tomemos la presión. Entonces, se pueden obtener lecturas después que el paciente permanezca en decúbito supino por lo menos por 5 minutos. El paciente también lo podemos pedir que se siente, que esté sentado, relajado, con una espalda apoyada, ¿sí? También al menos 5 minutos. Y el brazo también debe estar apoyado sobre una mesa, digamos que tiene que estar a nivel del corazón. Se debe constatar entonces que no tenga ninguna vestimenta que sea muy ajustada en el brazo, porque si no va a comprimir. El ambiente también tiene que ser tranquilo, ¿sí? Y silencioso, si no, no se nos va a dificultar cuando tomemos la presión. El paciente, si no está en ayunas, ¿sí? Por lo menos tenemos que saber todos esos datos de que, por ejemplo, el café, por lo menos una hora previa al examen. Si fuma, que no fume 15 minutos antes del examen. Tampoco debe recibir estimulantes, ¿sí? Por ejemplo, fenilefrina de los descongestivos nasales. Tampoco gotas oculares, ¿sí? Esas que son para
dilatación de la pupila, o si no puede dejar de utilizar, digamos, eso, nosotros tenemos que estar sabiendo. Entonces, por eso nos tenemos que informar antes las condiciones estas del paciente. En pacientes mayores de 65 años o diabéticos que tengan tratamientos también antihipertensivos, se debe verificar, ¿sí?, la aparición de los cambios posturales, efectuando lecturas, ¿sí?, inmediatas y 2 minutos después que el paciente se ponga de pie. El manguito debe estar a nivel del corazón, como les dije. Si la circunferencia braquial supera los 33 centímetros, se debe emplear entonces un manguito de mayor tamaño. Se debe ubicar el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial y nunca por debajo, ¿sí?, del manguito. Entonces hay que poner correctamente. Entonces, como les decía, el método palpatorio. El método palpatorio no se usa el estetoscopio, ¿sí? Nada más palpar y sentir. Obviamente solo vamos a determinar la sistólica, ¿sí? Este método proporciona valores entre 5 y 10 milímetros de mercurio por debajo del método auscultatorio. Entonces no es muy recomendable. Entonces es por palpación, ¿sí? Se localiza la arteria braquial encima del pliegue del codo, se palpa la arteria radial, se coloca el manguito completamente desinflado en el brazo, ¿sí? Entonces el manguito debe ajustarse al brazo de manera uniforme sin apretar. Después insuflamos el aire, ¿sí?, hasta que la presión en el interior alcance 170 o 180 milímetros de mercurio, o en general un valor aproximadamente 20 milímetros de mercurio superior a aquel en el que se observa la desaparición del pulso. Ahí abrimos la válvula, desinflar, ¿sí?, el manguito gradualmente, 3 milímetros de mercurio por segundo, abriendo la válvula, y en el momento en que se perciba la primer pulsación, ¿sí?, en la arteria radial, se observa entonces el valor de la presión sistólica, ¿sí?, la observamos entonces en el reloj. El método auscultatorio, ¿sí?, el que usamos normalmente, el tradicional, digamos, ahí sí utilizamos entonces el estetoscopio junto con el esfigmomanómetro. El paciente tiene que estar, como vimos, en las condiciones anteriormente vistas, ¿sí? Es conveniente realizar 2 lecturas, por lo menos, separadas, ¿sí? Si las lecturas varían en más de 5 milímetros de mercurio, se deben efectuar otras determinaciones. Con fines diagnósticos se debe obtener 3 series de lecturas con no menos de una semana de diferencia entre cada una. Inicialmente se debe tomar la presión en ambos brazos, ¿sí? Si los valores difieren, se utiliza el brazo con la presión más alta. Si la presión braquial es alta, se debe determinar la presión en una pierna, especialmente en individuos menores de 30 años. Entonces, los pasos a seguir son, como dijimos hoy, primero, por palpación, localizamos la arteria braquial, ¿sí?, que está encima del pliegue del codo. Después colocamos, ¿sí?, el brazalete o manguito por desinflado, observando que el borde inferior se encuentre a 2,5 centímetros del espacio antecubital y que la cámara esté ubicada sobre la cara anterointerna del brazo. El manguito ahí se debe ajustar, ¿sí?, al brazo de manera uniforme, sin apretar. Se coloca luego la membrana del estetoscopio sobre la arteria, ¿sí? No debe estar en contacto con el manguito.
tampoco con la ropa del paciente. Ahí después insuflamos el aire hasta alcanzar una presión, como dijimos, de 20 milímetros de mercurio por encima de la sistólica, ¿sí? Que se reconoce por la desaparición del pulso radial. Al mismo tiempo estamos tomando el pulso radial. Después desinflamos el manguito gradualmente, unos 3 milímetros de mercurio dijimos por segundo, abriendo la válvula, ¿sí? Ahí registramos la presión en el manómetro, la que observamos en el manómetro, y ahí es donde vamos a oír por primera vez los sonidos, ¿sí? Que sería entonces, como dijimos, la fase 1 de Korotkov, y lo identificamos como presión arterial sistólica. Y cuando desaparece el ruido, ¿sí? Al registrar eso, que sería la fase 5, ahí la consideramos como la diastólica, excepto en niños en los que se usa la fase 4. Entonces, una vez que registramos los valores, desinflamos el manguito completamente para aliviar la presión, ¿no? La congestión en el antebrazo. Y bueno, dijimos, tomamos 2 o más lecturas separadas, 2 minutos entre cada una, si tomamos 2. Y se pueden promediar, ¿sí? Las lecturas, ya dijimos, si varían más de 5 milímetros de mercurio, hay que hacer otras determinaciones, hasta obtener 2 valores similares. Bueno, si los ruidos son débiles, se le puede indicar al paciente que eleve el brazo, que abra y cierre la mano 5 a 10 veces, ¿sí? Y después recién insuflar el manguito rápidamente. Entonces, lo que nosotros hacemos en el práctico, ¿sí? Son unos cuadritos que ahora les muestro. ¿Puede haber errores? Sí. ¿Cuáles son esas fuentes de errores, no? Bueno, tenemos, por ejemplo, equipos defectuosos, lecturas imprecisas, ¿sí? Todo esto está en la guía, ¿sí? También podemos tener variaciones debido a arritmia, ¿sí? Podemos tener la posición del brazo, ya dijimos que tiene que ser a nivel del corazón, también cambiar de brazo entre una determinación y otra, eso hay que tener en cuenta, acuérdense lo que hablamos hoy. Entonces, lo que generalmente le hacemos entonces en el práctico es, como saben, trabajamos en pareja o con un compañero, entonces le medimos la presión, ¿sí? Que usamos para ver por palpación y por auscultación, ¿sí? Entonces registramos los valores, también la frecuencia de pulso, calculamos la presión diferencial, ¿sí? Y la presión arterial media funcional. También tenemos las variaciones que se pueden percibir, que tenemos por efecto de la postura, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros le pedimos a nuestro compañero, a nuestro paciente, que se ponga en 2 posiciones diferentes, ¿no? De cúbito supino y de pie. Entonces determinamos, como vimos recién, con el método auscultatorio, ¿sí? También determinamos la frecuencia de pulso, anotamos los valores, ¿sí? De cúbito supino y parado, como les dije. Le pedimos que se acueste y después que se levante rápidamente, y ahí medimos de nuevo. Entonces, viendo los valores, tendría que bajar la presión, sobre todo la sistólica, ¿sí? Porque disminuye el retorno venoso, y la diastólica, si está aumentada, es porque aumenta la resistencia periférica. También tenemos que ver la variación con los efectos del ejercicio, ¿sí? Donde medimos la presión arterial
¿sí? En reposo, o ya la tenemos a esa del primer cuadro, digamos, y después le pedimos a nuestro compañero entonces que eh, hay diferentes formas. Podemos pedir que nuestro compañero, por ejemplo, haga 20 flexiones, ¿sí? 20 flexiones de brazo, 20 repeticiones, y ahí después tomamos la frecuencia también de pulso y anotamos en esta tabla, ¿no? Em, También podemos cambiar esas 20 repeticiones de flexiones de brazo, porque si hay escalera le podemos pedir que suba y baje las escaleras 2 veces, por lo menos, ¿sí? O también podemos ver esta diferencia si le pedimos que salte durante 30 segundos, y ahí después del ejercicio tomamos entonces las medidas. Entonces, ¿qué pasaría con esta presión? Bueno, tendría que subir la presión, ¿sí? Porque aumenta el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, también después miren en la guía el cuadro donde está la clasificación de hipertensión, ¿sí? Para el diagnóstico de hipertensión con valores superior a 210 de milímetros de mercurio, ya con una sola lectura ya es suficiente. Entonces generalmente lo que pedimos entonces es esto, cuando que completen los 3 cuadritos, y, y nada más. Con una conclusión generalmente se pide, justamente para que ustedes puedan decir por qué los cambios después del ejercicio, o por qué los cambios de, de acuerdo a la postura. Con respecto entonces al que dije hoy, que son también métodos indirectos, ¿sí? Como como el que vimos, ahí les muestro, el, el oscilatorio y los digitales. Bueno, el oscilatorio hay que tener un equipo que mide la oscilación esa, o si miramos únicamente el reloj, ¿no? Se ve cuando nosotros dejamos salir el aire que la aguja va bajando, y se puede sentir la oscilación esa de la aguja. Bueno, cuando empieza es justamente la sistólica, y cuando no oscila más, no se mueve más, sería la diastólica, pero no es recomendable, ¿sí? Se dejó de utilizar porque es muy poco preciso. Y los digitales, eh, habría que ver, ¿sí? Y más si son, ahora también hay aplicaciones en los celulares que, bueno, eh, lo ideal es tener equipos y tensiómetros que estén validados y que sean confiables. Entonces, por eso sigue siendo el método ocultatorio el que se considera el más preciso, ¿no? Así que, bueno chicos, les sugiero que si pueden, los que tengan tensiómetro y estetoscopio, que practiquen, y si tienen algún compañero que puedan realizar para practicar. Así que eso es todo por ahora. Les deseo buena semana. Nos vemos la próxima.